Lo cierto sí es que Israel está oficialmente bajo juicio por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un anuncio que llega en el día 111 desde los ataques y la toma de rehenes por parte de Hamás. Pero ¿qué implicaciones tendrá para Israel y para los países que le apoyan? Lo conversé más temprano con Jorge Contese, doctor en Derecho, profesor en la Universidad de Rutgers. Lo principal, diría yo, es que ha pasado la fase de las medidas cautelares, de las medidas provisionales, y hoy día entonces entramos a la etapa de fondo. Y eso significa que viene la fase larga en que se determinará si acaso Israel está o no cometiendo actos genocidas prohibidos bajo la Convención de 1948. ¿Eso qué implica en términos de búsqueda de evidencia, de colaboración e incluso para países que están apoyando la causa de Israel militar en Gaza en estos momentos? Si me permites partir por ese último punto, Gabriela, creo que es de lo más relevante que hay en esta resolución de la Corte. Y es que al determinar que existe un riesgo plausible de la comisión de actos, de la perpetración de actos genocidas, eso, bajo la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, impacta ciertamente a los terceros estados. Aquellos que estén, por ejemplo, prestando ayuda financiera o militar, podrían, bajo la jurisprudencia de la Corte, quedar sujetos a responsabilidad internacional como cómplices de estos actos. Y por lo tanto, debe leerse esta resolución de la Corte, en mi opinión, como una notificación no solo a los estados que son inmediatamente partes, sino a la comunidad global y especialmente a aquellos terceros estados que están involucrados en el conflicto. Entiéndase, para empezar, Estados Unidos. Desde luego, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, hay distintos países que están participando de manera activa en esto y por lo tanto quedan ellos, como digo, notificados respecto de la posibilidad de la comisión de actos proscritos bajo la Convención contra el Genocidio. ¿Cómo corre este proceso en términos de búsqueda de evidencia, de procesos jurídicos en medio de una guerra que está en curso y de una incursión militar que también continúa en Gaza? Dos cosas, diría. Primero, respecto de la medida que no se decretó, que Sudáfrica estaba desde luego buscando, ¿verdad? El cese de las hostilidades, terminar con el uso de la fuerza, que fue lo que hizo la Corte en marzo del 2022 en el caso de Ucrania contra Rusia. Pero este caso es particularmente distinto porque efectivamente jamás atacó a Israel y jamás ha dicho que sigue dispuesto a atacar. Por lo tanto, era muy difícil para la Corte de La Haya decretar el cese de las hostilidades. Y una orden que sí se dio, relacionada con tu pregunta, es que se le indica a Israel que tiene la obligación de preservar la evidencia para la investigación de eventuales delitos, de eventuales actos prohibidos bajo la Convención contra el Genocidio. Ahora, sin embargo, las partes, ¿no? Cada una, Sudáfrica, Israel, etcétera, dicen haberse anotado una victoria con este fallo, aun cuando, como tú señalas, no hay este cese de operaciones militares en Gaza. ¿Por qué? ¿En qué medida cada parte gana qué en esto que además son medidas cautelares antes del proceso en sí, del juicio? Claro, es esperable que las partes hagan eso, ¿verdad? En cualquier juicio. En el caso de Israel, desde luego, una orden, como digo, implausible, creo yo, Sí. que la Corte hubiera decretado el cese de hostilidades, ellos lo toman como una victoria, ¿verdad? Eh, pero desde el punto de vista que Israel mismo había dicho que nada le detendrá el uso de la fuerza, ni siquiera una orden de la Corte de La Haya, el hecho de que se disponga oficialmente hoy día que existe un riesgo plausible de la perpetración de actos genocidas pone la campaña militar de Israel entonces ya en el marco jurídico de las Naciones Unidas, no solo de cualquier marco, sino que del más estricto, del más grave, que es el crimen de genocidio, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí me parece que hay que apuntar y es que se entra en una fase en que las acciones que está llevando adelante el ejército israelí quedan entonces oficial y formalmente bajo la lupa de las Naciones Unidas en general
y de la Corte Internacional en particular. Además de, hay que recordar que se enumeran una serie de medidas, se enunciaron varias medidas que debería tomar Israel para evitar actos genocidas. Pero también te quería preguntar, tienes este caso, este fallo del día de hoy, pero hay otro caso ante otro tribunal que es la investigación penal ante la Corte Penal Internacional. Hay gobiernos también de nuestra región que lo están promoviendo. Haznos la distinción en cada caso y las implicaciones. Bueno, la gran distinción es que el caso que se lleva por Sudáfrica en contra de Israel es un caso en que se busca la responsabilidad internacional del Estado de Israel. La Corte de la Haya lo que hace es determinar responsabilidades de los estados, mientras que la Corte Penal Internacional, que también está en la Haya, pero es un tribunal distinto, lo que hace es determinar la responsabilidad penal personal de determinados individuos. La responsabilidad penal es, por definición, individual, personal, no es de un Estado. Y por lo tanto lo que hay es, en el caso de genocidio, la competencia la tiene la Corte Internacional. En el caso de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, esa competencia la ejerce la Corte Penal Internacional, que como tú bien dices, ha sido referida la investigación respecto de los hechos cometidos tanto en Israel como en Palestina. Y aquí estamos hablando también de figuras del propio Benjamín Netanyahu, en este caso, como uno de los señalados, pero también su gabinete de guerra. ¿Y qué pasa con terceras partes en este otro tribunal? Bueno, eso va a depender de las, digamos, de las potenciales responsabilidades penales. El ejemplo más cercano que tenemos es la orden de arresto que se decretó en contra del presidente de Rusia, ¿verdad? Vladimir Sí. Putin, precisamente por un caso que se sigue ante la Corte Penal Internacional. Entonces, de avanzar esa investigación en la Corte Penal, no sería raro que se emitieran órdenes de arresto internacional, lo cual evidentemente, entre otras cosas, tiene el efecto de limitar la posibilidad, por ejemplo, de viajar a países donde no haya seguridad respecto de llevar adelante una orden de arresto emanada de la Corte Penal. Por último, los tiempos para cada caso. ¿Cuándo empezaremos a ver desarrollos, desenlaces? Paciencia, estos casos toman mucho tiempo. Me parece a mí que el caso de la Corte Penal Internacional está avanzando más lentamente. Es una investigación lo que tenemos ahí, abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y los casos ante la Corte de la Haya, ante la Corte Internacional de Justicia, toman tiempo. Y un caso como este, donde lo que se hace es alegar nada menos que la perpetración de actos genocidas, los estándares probatorios son tan elevados que requieren, desde luego, digamos, de muchas pruebas, y eso significa que va a tomar mucho tiempo, mucho ir y venir, y por lo tanto una decisión final sobre el fondo no es esperable, creo yo, antes de por lo menos un par de años. Gracias, Jorge, por tu perspectiva. Gracias a ustedes.